Yo tengo derechos. Tengo derechos. Todos tenemos derechos. Tenemos derechos. A una familia. A expresarme con libertad. A la alimentación. A la salud. A un hogar. Vive tus derechos. Oficina de Derechos Humanos por la vida y la justicia de los pueblos amazonenses. Ya comienza Vive tus derechos. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. Las 11:04, damos inicio a nuestra sección de evocar aquella fecha, aquellos eventos que tienen significado y vinculación con respecto a los derechos humanos. Lo haremos en el periodo que va desde hoy 23 hasta el próximo miércoles 29 de abril. Hoy día jueves 23 conmemoramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Los libros y el derecho de autor. Además se celebra el Día de la Lengua Española y de la Lengua Inglesa, dos de los idiomas más hablados, más compartidos en este nuestro planeta. En 1936 muere Teresa de la Parra, aunque la gente que deja legado no muere. Teresa de la Parra fue una escritora venezolana muy destacada, una precursora de la literatura feminista. Memorias de Mamá Blanca es uno de sus textos. Si tienen la oportunidad, pues pueden leerlo. Otro evento que ocurrió en esta fecha, pero en 1941, nace Roy Tomlinson. Y la verdad es que yo no conocía a Roy Tomlinson. Lo traigo a colación porque a él se le debe el aporte tecnológico, científico, de haber desarrollado el primer antivirus y de haber desarrollado el primer correo electrónico. El primer correo electrónico son las letras superiores del teclado de las computadoras. Ese fue el primer correo electrónico que se envió. Bueno, y a partir de ahí, desde 1961, de su nacimiento, del 41, desde que nació hasta el día de hoy, pues todas estas cosas han ido evolucionando. En 1993, el 23 de abril, día como hoy, muere Luis Beltrán Prieto Figueroa, un extraordinario educador, político, autor, un hombre que conjugó muchas virtudes y que mantiene una imagen, digamos, de respeto desde todos los puntos de vista, ¿verdad? De todas las orientaciones. Luis Beltrán Prieto Figueroa, fundador de lo que hoy es la Federación Venezolana de Maestros, entre otras cosas. Y en el año 2024 fallece nuestro primer medallista olímpico, Francisco Morochito Rodríguez, quien obtuvo esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México en 1970, si no me equivoco. Mañana 24, mañana vamos a conmemorar varias fechas. Una, el Día del Caficultor, la gente que trabaja con el café, ¿verdad? Que produce el café que tomamos todas las mañanas para despertarnos. El caficultor. Va a ser también el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Un tema que iremos abordando más adelante en el programa. Y además se inicia la Semana Mundial de la Inmunización, de la vacunación, ¿verdad? De la protección de la salud, fundamentalmente de los niños. El 24 de abril de 1863 se reconoce como el día en que finaliza la llamada Guerra Federal
la guerra federal, que fue un acto terriblemente criticable de toda perspectiva. El 11% de la población venezolana falleció durante esa guerra, fundamentalmente hombres, ¿verdad? Varones. Significó un retroceso en el proceso demográfico venezolano que costó bastante después recuperarlo. En 1980 fallece Alejo Carpentier. Alejo Carpentier fue un franco-cubano, un autor, un literato. A él se le asigna la responsabilidad de haber creado las bases de lo que luego se llamó el realismo mágico latinoamericano, en su momento llamado lo real maravilloso, que marcó y marca todavía la literatura latinoamericana en el escenario mundial. En 1989 fallece Edgar Sanabria. Edgar Sanabria, poco conocido, lamentablemente, fue un venezolano, a mi entender, ejemplar, un abogado, un profesor universitario, un diplomático, que le tocó desempeñar un rol fundamental en un momento histórico donde Venezuela transitaba desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derrocada en enero del 58, hacia una democracia. Edgar Sanabria fue encargado de la presidencia en algún momento, por algunos meses, y en esos meses hizo cosas bien tangibles, bien interesantes. Una de ellas fue la creación del Parque Nacional El Ávila, hoy conocido como Guaraíra Repano. Tú estuviste allá, ¿verdad, yo? Bien bonito ese parque. Fue creador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Fue quien firmó la Ley de Universidades, esa que le otorgaba la autonomía a las universidades nacionales, y fue además el que implementó un impuesto sustancial a las empresas petroleras que en aquellos momentos tenían una enorme inversión en Venezuela. En el año 2023, Rafael Cadenas, nuestro poeta, recibe el premio de literatura Miguel de Cervantes, donde había sido seleccionado meses antes, a finales del año 2022. Ese 24 de abril del 23 fue el momento del acto, un reconocimiento extraordinario, el premio más relevante de la lengua española en material literario. El sábado 25 vamos a celebrar el Día Mundial de la Astronomía. Hay todo un movimiento en procura de impulsar la astronomía aquí en Amazonas, en Puerto Ayacucho. Hay muchos muchachos que están realizando observaciones, que están estudiando. Eso es bien atractivo, y se abren campos extraordinarios para ayudarnos a comprender la maravilla del universo y para ayudarnos a ubicarnos dentro de ese amplísimo escenario que es el universo. Va a ser también el Día Nacional del Bioanalista, nuestro reconocimiento a todos aquellos que ejercen esta muy importante labor. Aquí en Amazonas hay algunos nativos que han desarrollado sus capacidades en ese ámbito, ¿verdad? Y que siguen contribuyendo con la salud de los amazonenses. Va a ser el Día Mundial contra el Paludismo, una dolencia que sigue aquejando a una parte importante de la población en Amazonas, en Venezuela y en el mundo, ¿verdad? No hemos podido erradicar el paludismo como hubiésemos querido. Va a ser el Día de la lucha contra el maltrato infantil,
otra de las perversidades del sistema, ¿verdad? Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Y en 1874, el 25 de abril, nace Guillermo Marconi. ¿Quién fue Guillermo Marconi? Un científico, un físico, al que le debemos impulsar la radiotransmisión a larga distancia. Es decir, es uno de los padres de este espacio donde nosotros estamos, ¿verdad? La radio, Guillermo Marconi. En 1875 nace María de San José Alvarado, quien se convirtió en la primera beata venezolana. En el año 1995, el Papa Juan Pablo II la beatifica. En 1877 nace Rafael Rangel. Rafael Rangel fue un médico, un investigador, pionero de la parasitología y el bioanálisis en Venezuela, uno de los contribuyentes al conocimiento sobre las enfermedades tropicales que aquejaban, que todavía aquejan a una parte de la población, pero que en aquellos momentos eran prácticamente tragedias permanentes. En el año 1914 nace Marcos Pérez Jiménez, hombre que jugó un rol en la historia venezolana contemporánea muy relevante, juzgado desde distintas perspectivas, como un dictador, pero también como un promotor del desarrollo físico del país, particularmente de Caracas y de todas las regiones de Venezuela. En el año 1968, Auracelina Casanova Guerrero, una pedagoga y economista, es designada como ministra de Fomento. Eso fue durante el gobierno del doctor Raúl Leoni y se convierte así en la primera mujer que ejerce un cargo de tanta relevancia en la gestión de política nacional, ¿verdad? Ministra de Fomento. En el año 76, el 25 de abril, fallece Aquiles Nazoa, el poeta del pueblo, hombre con una imaginación y una cultura extraordinaria. El domingo 26 va a ser el Día Internacional de recordar a Chernóbil. ¿Qué fue Chernóbil? Chernóbil es recordada porque hay una planta nuclear que estalló y bueno, nos puso a prueba a la gente que estaba en los alrededores, a quienes tenían responsabilidades y que asumieron y respondieron y pagaron con su vida, muchísimos de ellos, pues reaccionar ante ese accidente nuclear. Nos cuestionó la posibilidad de seguir desarrollando la energía nuclear con fines de generar electricidad. De alguna manera paralizó muchas iniciativas que estaban en el camino, pero también favoreció que se hiciera muchísima más investigación desarrollando los mecanismos de protección. Hoy la energía nuclear vuelve a estar más o menos en la palestra como una de las opciones relevantes ante el uso indiscriminado de los combustibles fósiles. El domingo 26 también celebraremos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y el Día Internacional del Humor, ese que tanta falta nos hace todos los días, ¿verdad? Hay que reírse todos los días, hacer sonreír a alguien todos los días. El humor, el que nos suaviza las circunstancias. Además se inicia ese día domingo 26 la semana de vacunación de las Américas. Y en otros eventos ocurridos en esa fecha, en el año 121, nace Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano, hombre con un enorme poder político, ¿verdad? Pero además él es reconocido por haber sido uno de los pocos emperadores, entre comillas, buenos, es decir, en relación con el bienestar del pueblo. Pero además también fue un
Un hombre que nos dejó muchos pensamientos que se inscriben hoy en lo que se denomina la filosofía estoica, los estoicos. En el año 1905 nace Raúl Leoni, en el estado Bolívar, en el Manteco, un político venezolano que llegó a la presidencia de la República en la década de los años 60 del siglo pasado. En 1957 nace Rosa Briceño Ortiz, y estoy casi seguro que tampoco, yo no la conocía. Bueno, Rosa Briceño Ortiz es una venezolana, una música que tuvo el honor de ser la primera directora de orquesta graduada en Venezuela. Esos sí son influencers. Hoy vemos cómo las damas, las niñas, las mujeres, todas intervienen cada día más en esos espacios de la música, ¿verdad? El lunes 27 va a ser el Día Mundial del Diseño y el Día Mundial del Diseñador Gráfico. Y se reporta también que en 1759, 27 de abril, nace Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft fue una filósofa liberal, pero que es reconocida también como una de las pioneras de lo que hoy llamamos feminismo liberal. En 1860, el libertador Simón Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia. Lo hace en el supuesto de que eso pudiera contribuir a mantener la unión de los países que componían la Gran Colombia. Lamentablemente sabemos que ese mismo año falleció, en diciembre, unos meses después, y que la Gran Colombia, el sueño de la integración, también implosionó a partir de su fallecimiento, y ya en 1932 pues se fundió en un mar donde todavía estamos buscando mecanismos de amalgamar esos principios de la unión, de la integración latinoamericana. En el año 2014, el 27 de abril, son canonizados los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. El martes 28 va a ser el Día del Bacteriólogo, el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el Día de la Industria del Hierro y del Petróleo en Venezuela, dos fundamentales bases de la economía nacional, y va a ser el Día del Sacerdote. Desde hoy pues vamos a adelantar nuestro reconocimiento por la labor espiritual que desarrollan todos los sacerdotes, particularmente aquellos que están trabajando, sirviendo aquí en Amazonas. Ese día también se inicia la Semana Mundial por la Educación. Veremos qué nos trae esa Semana Mundial por la Educación. Y el miércoles 29 va a ser el Día Internacional de la Danza, el Día Nacional de la Ética Ciudadana y el Día de la para la conmemoración de las víctimas de la guerra química, otro de los horrores que hemos sido capaces de materializar en el tiempo. Ese miércoles 29 de abril, pues vamos a conmemorar también el día del nacimiento de Luis Aparicio. Luis Aparicio, deportista zuliano, campo corto, jugador de los Media Blancas de Chicago, de los Orioles de Baltimore, de los Media Rojas de Boston, que se convirtió tras su retiro en el primero de nuestra nacionalidad, hasta ahora el único, en integrar lo que llaman el Salón de la Fama del Béisbol. Hoy Luis Aparicio cumple entonces 92 años y Dios lo guarde.
Es, por cierto, el pelotero miembro del Salón de la Fama más adulto, más viejo que esté vivo. En 1961 se crea el Fondo Mundial por la Naturaleza o para la Naturaleza, lo que se conoce como WWF, un fondo internacional destinado a financiar proyectos de conservación ambiental, más adelante de desarrollo sostenible, de restauración ambiental, que ha desarrollado en distintas partes del planeta unas acciones bien importantes. Y en el año 2021, el Papa Francisco, un día como el miércoles 29 de abril próximo, nombra a José Gregorio Hernández copatrono del ciclo de estudios de Ciencias de la Paz. Economía, Política, la salud, servicios públicos, la familia. la vida en contexto. Vive tus derechos. Bien, a las 11:25 vamos rápidamente a continuar revisando los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo haremos un poco en el marco del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y vamos a leerles el contenido del artículo 83 que se refiere precisamente al derecho a la salud. Dice lo siguiente: la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. Bien, ahí está el contenido de ese artículo 83 sobre el derecho a la salud. Reflexionen sobre él, midan y tomen sus decisiones. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos. Bien, vamos a nuestra reflexión sobre derechos humanos, a nuestra breve reflexión sobre derechos humanos. Lo vamos a hacer en el marco del Día de la Ética Ciudadana, que vamos a conmemorar el próximo 29 de este mes. Y bueno, en estos días en que parecemos reconocer la necesidad de trabajar en procura de una vida o de una sociedad en paz, pensábamos en la tolerancia como cualidad indispensable para esa paz. Tolerancia que debe andar en dos vías. Seamos tolerantes, pero también reconozcamos la necesidad de que el otro sea igualmente tolerante. Y esa tolerancia pues pareciera cada día más difícil de encontrarla, de materializarla, sobre todo cuando afloran tantos temas que de alguna manera obstaculizan abordar aquellos que son realmente significativos para dignificar la vida, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Estamos pensando también en la convivencia como resultado de saber ejercer la ciudadanía. Esa ciudadanía se ejerce en la medida en que promovemos convivencia, en el reconocer límites y asumir nuestras responsabilidades. Todos tenemos derechos, pero todos tenemos también responsabilidades con lo demás. Esa es la tarea que tenemos enfrente en una sociedad que pareciera cada vez más compleja, y visto lo visto, parece un reto prioritario
abordar el tema de la ética ciudadana, de la convivencia y de la procura de la paz. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. Nuestro comentario en torno a la ecología integral tiene que ver con el pasado, lo que celebramos ayer, el Día Mundial de la Tierra, ¿verdad? Una extraordinaria fecha para que, bueno, continuemos despertando conciencia, continuemos sensibilizando personas en torno a la necesidad de vincularnos con el resto de los elementos que están presentes en nuestro planeta de una manera más solidaria, más sostenible. Toda acción, por pequeña que sea, es sin duda loable, merece nuestro reconocimiento. Queremos felicitar a todos aquellos que de alguna manera ayer coordinaron, realizaron, participaron en algunos de los eventos diversos que se realizaron en la ciudad, pero también queremos llamar a la reflexión en torno a que por sí mismos ellos solos no tienen las capacidades de corregir los problemas muy complejos que el planeta está atravesando en materia socioambiental. Requerimos de una voluntad general consciente que vaya más allá de las declaraciones, de las palabras, de alguna que otra medida aislada. Y creemos que, de nuevo, es la educación la herramienta que nos puede permitir construir o disminuir la incertidumbre en torno al futuro. No podemos continuar anclados en un modelo extractivista, minero, modelo que lamentablemente inviabiliza muchas de las iniciativas visibles, posibles, iniciativas alternativas a esa relación violenta que mantenemos con la naturaleza para hacerla más sostenible. En todo caso, pues el reto es procurar la convivencia, la paz interna, ese proceso en el cual todos tenemos corresponsabilidades. Y bueno, en ese marco, en lo local, nos gustaría conocer cuál es tu interpretación, cuál es tu visión en este momento en torno a esa noción de la paz integral como camino. Es una característica, una cualidad que podemos sentirnos satisfechos o tenemos que trabajarla más. Sí, bueno, empezando por el hecho de que la paz como concepto no necesariamente es la ausencia de guerra, como ya lo explicó, o la ausencia de conflicto armado o conflictos bélicos, sino pues una circunstancia en donde existe calma, donde existe tranquilidad, y para ello pues evidentemente hacen falta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, empezando por las necesidades primarias del ser humano. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, lo decía la canción de Lee Primera. Porque no solamente es eso, ¿verdad? Bueno, aunque para empezar pues tenemos que entender, y creo que es importante que lo reflexionemos, ¿no? Y usted lo mencionaba hace rato, de que somos un país con una diversidad, ¿verdad?, bastante particular, que mezcla distintas formas de pensar a nivel cultural, a nivel ideológico, distintos grupos étnicos, y bueno, aparte de eso, nosotros acá en el estado de Amazonas, por ejemplo, que convivimos con más de 21 pueblos indígenas, y los distintos pueblos que han venido, pues que se han venido estableciendo acá en nuestro territorio, como son los amigos asiáticos, los pueblos árabes, y bueno, otros de Latinoamérica, por ejemplo, como Colombia, Ecuador, otras partes de Latinoamérica que han confluido en este espacio. Nos hace
a nosotros que seamos un punto de confluencia, ¿no? de encuentro. Este espacio acá, como lo es el estado de Amazonas, particularmente Puerto Ayacucho. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos que, bueno, que la paz va mucho más allá del tema de la ausencia de guerra. Sin embargo, tenemos que entender que a pesar de esa diversidad, ¿verdad? Esa heterogeneidad de culturas, nosotros convivimos en paz, nosotros nos entendemos, nosotros nos respetamos, ¿no? Que digamos que uno de los valores, y creo que lo mencionamos hasta hace rato, el tema de la promoción del respeto, ¿no? Respeto o la tolerancia, era que decía. La tolerancia como uno de los valores que son necesarios para construirla. Pero hablándolo desde el punto de vista del día, ¿no? De la conmemoración del diálogo, ¿verdad? O la diplomacia de paz y el multilateralismo, es entender que, bueno, que es un proceso, el multilateralismo es un proceso en donde distintos grupos, en este caso distintos países, se encuentran para resolver situaciones comunes que no podrían resolver por sí mismos, ¿no? Entonces es necesario que existan distintos espacios. El ejemplo más emblemático sería la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Pero a partir de allí hay muchísimos más, en donde distintos países, y no solamente países, sino instituciones, instancias, en el caso, por ejemplo, del Estado del Vaticano, que no es un país propiamente, pero sí forma parte dentro del concierto de Naciones Unidas y tiene cierta incidencia a la hora de generar ciertos procesos. Entonces, es un proceso de diálogo, de cooperación entre distintos grupos para poder construir, establecer esa paz que tanto necesitamos, ¿no? Y eso pasa por hablar de cambio climático, ¿verdad? Porque evidentemente los fenómenos climáticos nos afectan, ¿verdad? Y perturban nuestra paz. Entonces tenemos que pensar en el cambio climático y para ello necesitamos el concurso de los distintos países, tanto los que están en vías de desarrollo como los países desarrollados. Y así sucesivamente. Entonces, pero llevándolo ahora desde el punto de vista quizá más particular, ¿no? Creo que es importante que nosotros como miembros de esta sociedad, individualidades o grupos, tomemos en cuenta lo que piensa el otro, ¿sí? Es muy importante porque estamos tan ocupados en plantear. No escuchamos. Decir, pero no nos detenemos un poco a escuchar qué piensa, qué siente, ¿no? Porque no necesariamente es qué piensa, sino qué sientes, cómo te sientes, por qué te sientes así. Entonces creo que es importante que resaltemos el tema de la escucha activa, permanente. ¿Qué le ocurre a mi vecino? ¿Qué le ocurre a ese sector de la vida social o política? Porque incluso creo que uno de los puntos más álgidos en nuestro país es la situación política, ¿no? Que desde hace muchos años ha estado muy marcada, muy polarizada. Y eso ha generado ciertos niveles de conflicto, no solo a nivel de las dirigencias políticas, sino también a raíz de eso, pues en la misma base, ¿no? La misma base social, en nuestras mismas comunidades. Entonces, es la misma familia. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no pensamos igual y que está bien que no pensamos igual. Porque para empezar es la naturaleza del ser humano, pues, tener un criterio propio, tener una misma forma de pensar en un entorno familiar, pero no necesariamente tenemos que compartirlo. Incluso en los mismos entornos familiares existen ciertas diferencias de criterio a nivel de cómo limpiamos, cómo arreglamos, cómo nos organizamos. Entonces, de ahí empieza. Y eso tenemos que nosotros transmitírselo a nuestros hijos e hijas, porque son ellos los que el día de mañana van a poder fortalecer y construir toda esta paz que tanto estamos buscando. Sí, yo soy de los que piensa que la paz, la construcción de la paz, la procura de una sociedad de paz y en paz, de alguna manera la utopía más grande de la humanidad, de la historia de la humanidad. Desde siempre hemos estado en ese proceso con más o menos éxito, con periodos donde, bueno, a lo mejor pudiéramos calificarlos como más pacíficos, entre comillas, ¿no? Claro. Reconociendo que esa paz total, eso
prácticamente no. Sí, es como, no tiene es una utopía, posibilidad. pero es una utopía que tenemos que La perseguir, utopía es el camino. ¿verdad? Tenemos que perseguirla. Claro que sí, ese es el motivador. Lo decía Eduardo Galeano, la utopía, yo doy 10 pasos y ella se aleja 10 pasos más, pero para eso sirve, pues, para hacernos caminar. Para caminar, para buscarla, para no Entonces tenemos que buscarla. conformarnos. Y me gustaría, profe, disculpe, hay un pensamiento, ¿no? Que no quiero que se malinterprete, no quiero que lo tomen desde el punto de vista ideológico. Hay un pensamiento del Che Guevara que dice algo más o menos así: cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, hacemos revolución, ¿verdad? Me refiero a esto porque en los países, por ejemplo, de Medio Oriente, es cotidiana la guerra. Es cotidiana la guerra. La guerra de conflicto armado, de muerte, de destrucción, ¿no? Y para ellos es cotidiano. Para nosotros eso no es cotidiano, ¿no? Afortunadamente. Entonces, muchas veces nosotros no... Hay que aprender a verse en el espejo de los otros también, ¿no? Cómo esa gente vive entre la destrucción, entre el hambre, entre el bloqueo, entre el saqueo, entre el genocidio, ¿verdad? Y aún así, pues bueno, se mantienen en pie, aún así intentan vivir, intentan educarse, intentan llevar una vida normal, entre comillas, pese a esas circunstancias. Nosotros tenemos que celebrar acá que, a pesar de que acá tenemos la confluencia de distintas formas de fe y de creencias religiosas, no nos matamos por esas razones. Nosotros no caemos en esa situación en donde, porque él piensa de tal manera, ¿verdad? Va en contra de mi verdad religiosa o de fe, entonces yo lo voy a odiar y yo lo voy a matar. Eso ocurre en otros países, está ocurriendo hoy, en esta actualidad. Hoy mismo puede estar muriendo mucha gente por esas circunstancias, y sin embargo nosotros acá hay una diversidad más allá incluso de las creencias religiosas, ¿verdad? Formalmente, pueblos indígenas con creencias propias, con creencias milenarias tradicionales. Entonces hay un respeto, y sabe que me gusta, que lo he visto en muchas comunidades de pueblos originarios, que ellos entre familias, algunos son cristianos, otros son católicos, otros preservan su tradición ancestral y se respetan. Conviven. Se respetan, hay una convivencia, ¿verdad? Sus hijos juegan juntos y... O sea, entonces creo que tenemos mucho que aprender incluso, ¿no? Yo creo que esa ventaja o esa bondad que acabas de referir de poder entendernos y de estar al margen de los conflictos es precisamente una de las cosas que debemos defender, ¿no? Debemos trabajar para que eso no cambie. Y uno, cuando observa tantas cosas que suceden, empieza a preocuparse. Cuando ves que a través de las redes sociales proliferan mensajes que procuran, que promueven la confrontación, el odio, la invisibilidad del otro, pues uno teme que esa aventura de la que disfrutamos pues pueda estar comenzando a erosionarse. Sí. Eso sería terrible, ¿verdad? Porque sería, en todo caso, un enorme salto atrás. Sí, y creo que tenemos que nosotros procurar, tratar de profundizar en eso. A veces lo vemos como... precisamente porque se ha vuelto tan cotidiano escribir, ¿verdad? Y publicar cualquier cosa sin ningún tipo de filtro. Nos parece tan cotidiano, y entonces cuando se intenta cuestionar esos comportamientos, entonces nos afecta, nos genera malestar, porque es mi libertad de expresión. Sí, está bien, te puedes expresar libremente, pero tienes que tomar en cuenta también el derecho de las personas también a ser Tienes que respetadas. ser responsable de lo que dices. O sea, hay que tener cierta responsabilidad, y bueno, para eso están las leyes allí. Pero sí me gustaría, profe, porque sé que se nos agota el tiempo, que profundizáramos en algunos conceptos, en algunos elementos, porque decimos, bueno, hablamos de paz, hablamos de convivencia, hablamos de diálogo, pero sabemos que eso no es fácil. Sabemos que eso es bastante complejo, porque el entendimiento muchas veces cuesta, porque estamos centrados y estamos encerrados en nuestro propio planteamiento. Pero es importante que siempre, en cada conflicto, planteemos y pongamos en primer plano los puntos en común. Eso es lo que yo quería. Los puntos en común. anotar. Porque sí tenemos diferencias, pero tenemos cosas que nos igualan, Que nos unen. ¿verdad? Que nos unen, y creo que eso tiene mucho más valor
que las diferencias hay que abordarlas, hay que escucharlas, ¿verdad? Hay que plantearlas, a ver cómo le buscamos la vuelta. Pero creo que tiene mucho más peso todos esos puntos que tenemos en común. Cuidar los encuentros, aquellos espacios, aquellas áreas donde nos sentimos. Así es, y bien. bueno, y hablándolo desde el punto de vista de lo que estamos viviendo a nivel del contexto nuestro, nacional, ¿no? Quiero resaltar, porque aparte de eso, ayer se cumplió un año del fallecimiento del Papa Francisco, que a mi criterio personal es un referente, ¿no? Es un referente no solamente por su carácter de líder religioso, sino de estadista y de que contribuyó en varios procesos de paz. Él en 2017 estuvo, no solamente Colombia, estuvo detrás de los procesos de paz entre Cuba y Estados Unidos, estuvo también sobrellevando y apoyando mucho el proceso de paz del conflicto armado en Colombia, y para ello en 2017 él fue a Colombia y visitó varias víctimas y varios ex guerrilleros, ex combatientes, para poder entrevistarse y escuchar los puntos de vista, ¿no? Y una de las cosas que él hacía énfasis en el pueblo colombiano, y es a donde quiero que nos llevemos esto a nuestra realidad, es la reconciliación. Él hizo énfasis en la reconciliación, pero una reconciliación sobre la base de pedir perdón. El perdón. De pedir perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón, aceptar que, nuestro comportamiento muchas veces afecta al otro, y para que puedan limarse esas asperezas es necesario que pidamos perdón para poder reconciliarnos, porque si no existe eso, entonces es muy difícil va a poder darse un complementado camino. Con la actitud de perdonar, ¿verdad? Y claro, porque podemos ofrecer disculpas y pedir perdón, pero también el otro también tiene que estar dispuesto a eso. No es un proceso fácil, y creemos que incluso la paz, precisamente por eso es una utopía, porque es sumamente compleja, pero es un desafío que tenemos que enfrentar todos y todas. Eso, identificar qué nos une, qué nos puede unir, protegerlo, reforzarlo, sin obviar que los conflictos van a estar presentes, y precisamente a través del diálogo, de la conversación, de eso que la cultura popular dice, hablando se entiende la gente, encontrar soluciones. Desde el punto de vista de la educación, ¿cómo podemos, ya terminando el programa, cómo podemos... Fíjense, empezamos hablando de valores, ¿no? De respeto, tolerancia, respeto a la diversidad, ¿verdad? El entendimiento de que existe una diversidad, de pensamiento. Es importante que nosotros, no solamente en la escuela, cuando hablamos de educación nos vamos mucho más allá de la escuela, ¿no? Nos vamos a la casa, nos vamos a la familia, nos vamos a la comunidad. Estos valores tienen que ser reforzados, ¿verdad? Porque no hacemos nada con que en la escuela nos hablen de estos valores, pero en casa empezamos a hablar del vecino delante de nuestros hijos, ¿no? Empezamos a decir que el vecino es tal y pascual, de tal partido o de tal religión, ¿verdad? Y entonces empezamos a criticar. Nuestros hijos aprenden incluso mucho más con el ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que debemos ser muy cuidadosos. Hace días, por cierto, escuché el caso de una amiga en donde su hijo fue cuestionado porque su mamá es de tal partido o de tal, en la escuela, en el liceo. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y vaya esto una reflexión para esa comunidad educativa. Comunidad educativa, no solamente profesores, no solamente instructores, sino comunidad, familia también. A que seamos muy cuidadosos con las cosas que le decimos a nuestros muchachos y las cosas que hacemos, ¿verdad? Porque ellos están aprendiendo con nuestra educación, con nuestra palabra, pero también con el ejemplo. Entonces creo que es fundamental reforzar, no solamente decirlo, tenemos que respetar, tenemos que aprender a ser tolerantes, sino que nosotros practiquemos eso, porque es un complemento, tiene que existir esa coherencia con lo que decimos y lo que hacemos. Sí, señor, debemos ser coherentes. Bueno, hemos llegado prácticamente al final del programa. Queremos agradecerte enormemente tu presencia y tu participación. Gracias a ustedes. Si tienes algún mensaje cortico que decir, si no, pues entramos a... Bueno, quiero aprovechar pues que también este espacio también está propiciado por este sector eclesiástico y bueno, el pueblo amazonense que es creyente, ¿verdad? Y respetuoso de la diversidad de creencias,
vamos a centrarnos en los valores, nuestros valores cristianos, de solidaridad, de convivencia, de amor al prójimo, y vamos a practicarlo verdaderamente, no solamente, como lo decía hace rato, no solamente lo manifestemos con la palabra, sino que también lo hagamos posible a través de nuestro ejemplo. Solamente eso, simplemente que nos centremos en esos valores.